y amigas del Club Pasión Habanos, bienvenidos a esta nueva cata que vamos a realizar en el Club Pasión Habanos, en la sede de Madrid. Y hoy contamos con dos acompañantes muy importantes, como son Bodegas Virtus, con su blanco el sueco Albillo Mayor, y con Virtus Gran Reserva, junto con Ramón Ayones número 3, que luego os hablaré de este tan magnífico tabaco. Y para introducirnos dentro del mundo y de la cultura de Bodegas Virtus, contamos con la presencia de Íñigo López, de la OSA, escribano, que es el presidente ejecutivo de Bodegas Virtus. Bienvenido. Muchas gracias, José Andrés. Gracias a vosotros por darme esta posibilidad de compartir, de discutir y bueno, pues de cada uno hablemos de nuestras pasiones comunes. Que tienen muchas similitudes, por otra parte. Que tienen muchísimos parecidos. Aunque la planta es diferente, la nuestra, la del tabaco, es perecedera y la vuestra no, pero luego en muchos procesos, como puede ser tanto desde la cosecha, el mimo que se pone en la cosecha, las fermentaciones, el añejamiento, que también se le dan al tabaco, son productos que tienen, sobre todo desde mi punto de vista, una cosa muy importante, que es la pasión, el cariño que se les pone. Totalmente, tanto en el habano como en vuestros vinos. Total. Cuéntame quiénes sois, Íñigo. Pues mira, Bodegas Virtus es una bodega que nace en el 2013. Mi madre tuvo una bodega, había en la familia una bodega que se llamaba Bodegas Balsar de Peñafiel. En un momento dado, pues en el tema de organización familiar, pues me quedo yo con la bodega, cambio el nombre. Y bueno, pues sigo un poco la tradición de lo que me había inculcado mi madre, lo que había vivido en casa de pequeño, que a su vez venía pues desde 3 generaciones o 2 generaciones atrás, porque mis bisabuelos fueron una de las familias que fundaron Bodegas Protos en Peñafiel. Entonces, bueno, pues a través de esa rama de la familia, pues por mi abuelo, que era general de caballería, que por eso luego está el tema de los caballos con lo que yo relacioné, pues en el 2013 yo empiezo a ocuparme de Virtus. Entonces, bueno, pues fue un inicio muy bonito, lo recuerdo con mucha ilusión y mucho cariño, porque era cómo adaptar el mundo de la viticultura siguiendo la tradición de lo que ya me había inculcado y había aprendido en casa con mi madre, con vinos ecológicos, dando mucho respeto y mucho espacio a la biosostenibilidad, pues cómo seguir compitiendo en este mundo adaptándonos a los tiempos actuales. Y así fue. Entonces, la parte de la viña, de la viticultura, era la más fácil, si me apuras, porque bueno, pues ya teníamos las plantas que tenían, pues que ahora tienen 40 años, ya teníamos nuestras propias viñas. Fue más un poco la estrategia pues más comercial, más qué tipo de vinos hacer. Y así fue como nacimos. El tema más difícil fue, bueno, pues elegir el nombre, que eso fue, me gustaba, yo quería un nombre, Virtus lo teníamos muy claro desde el principio. Y luego era el tema de la marca, el marketing, el branding. Y ahí estuvimos un poco hasta que bueno, pues, nos dimos cuenta que en mi persona juntábamos 2 tradiciones, 2 pasiones, que eran los caballos y el mundo del vino. Que los dos llegaban, yo los recibo, los heredaba por parte de mi madre, que a su vez por parte de mi abuelo. Como te decía, mi abuelo era militar de caballería. En casa montamos a caballo, montaba mi abuelo, montaba mi madre, montan mis tíos, monto yo, monta mi hijo. Hemos competido muchas personas de la familia a nivel de competición de salto de obstáculos, con lo cual los caballos son una pasión. Y hay tantos parecidos entre el mundo de los caballos y el mundo de la viña, porque es desde la cría, la elección de los padres en el mundo de los caballos, la elección de la uva en el tipo del vino, lo que tú decías antes, el cariño, el mimo a la planta, al caballo, para conseguir un objetivo, que bueno, pues por eso fue por lo que lo juntamos. Y luego, ¿por qué el sueco? Yo nací en Suecia, y entonces, y el caballo de la etiqueta, pues es el caballo de Lecarlia, que es un caballo muy famoso en Suecia, que está en todos los parques, y bueno, pues fue el primer caballo en el que a mí me subieron cuando yo tenía 1 año. Y entonces, la idea de transformar el caballo de Lecar en un caballo balancín, pues era un poco rememorar. Sí, como tenemos aquí. ¿Lo ves aquí? Efectivamente. ¿Ves? Entonces, el caballo de Lecaria transforma en balancín. Qué bueno, qué y, bueno. entonces, y luego, el caballo del Gran Reserva es una reproducción de uno de los mejores caballos que yo he tenido, con el que he competido a nivel de Gran Premio y bastantes competiciones. Un caballo que con otros jinetes se ha clasificado para las competiciones internacionales más importantes del mundo. Y bueno, que en casa es uno más.
y entonces es un poco un Forma guiño. parte de vuestro ADN. Exacto, y es un caballo que era un poco un guiño, la representación en la etiqueta y en la escultura que hay, en la estatua que hay en la bodega, es un poco un homenaje a él. Y bueno, pues eso fue, y la idea del sombrero rojo pues fue un poco para unir la elegancia del mundo del caballo al mundo del vino, jugar un poquito con la transgresión, porque me apetecía un poco en ese mundo tan austero que es Castilla, que es la Ribera del Duero, en un mundo tan tradicional, pues romper un poco los Romper. moldes y aparecer con una escultura gigante, un caballo de 5 metros, verde, con un sombrero rojo, pues claro, pues no pasa desapercibido. Pero bueno, tengo que reconocer que la gente les gusta. Llama la atención, Llama la ¿no? atención, Allí en la Milla de Oro, que es donde estáis, de la Ribera del Duero, que es donde estáis efectivamente. ubicados vosotros. Efectivamente. Y entonces, bueno, pues y esa es un poco la idea Entonces, bueno, pues luego ya de ahí hemos estado elaborando tintos desde el 2013 y tuvimos la suerte, bueno, el Consejo Regulador de la Ribera del Duero, por primera vez en su historia, decidió hacer un vino blanco propio de Ribera del Duero, con un tipo de uva que se llama Albillo Mayor. Esto fue en el 2019, el 2019 fue la primera añada del Albillo Mayor. Y bueno, pues ahí empezamos a hacer el blanco. Y tengo que decirte que, bueno, pues ha sido también, yo soy médico de formación, de carrera, entonces tengo ese lado un poco científico, de la investigación, de ver cómo las cosas pueden ir avanzando, y te diré que disfruto muchísimo y es una maravilla ir viendo qué podemos hacer para ver cómo se comporta, porque sinceramente nadie sabía cómo ese tipo de uvas iba a comportar con un tipo de madera, con un tipo de tostado, con este tipo de envejecimiento. Y vamos dando un poco, vamos probando y vamos viendo cómo podemos hacer para que mejore. Y es un desafío constante, porque cada vez, venga, a ver, qué nos gusta, qué es lo bueno y qué podemos mejorar. Y así estamos haciendo el blanco se hace en parte en barricas de roble francés. Tenemos una parte que lo elaboramos y lo envejecemos en tina de terracota, Sí, de barro. de barro tradicional. Exacto. Y entonces eso también con sus propias lías ahí dentro. Entonces esto es para aportarle un toque más y luego pues hacemos el ensamblaje de estos dos. Entonces eso aporta, cada tipo de envejecimiento le aporta ese toque que es un poco, que lo hace muy especial. ¿Te parece que lo probemos ese Venga, Albillo Mayor, fenomenal. el blanco? Que entiendo que las viñas deben tener, o sea, viñas viejas, deben tener edad. Este Virtus Albillo Mayor son viñas de entre 30 y 80 años. En la zona más al este de la Ribera del Duero están en Villálvaro y en Ontoria de Valdearados. Son viñas que crecen a 900 metros de altura, o sea, que están a 900 metros de altura. Y bueno, pues que tienen una situación caliza por las tierras, es un clima muy extremo, pues el clima de Castilla. Y bueno, entonces este vino, te digo, proceden las uvas de ahí, luego hacemos una vendimia clásica, recogidas a mano, cajas de 15 kilos, selección manual del racimo y de la uva después del despalillado. Y luego particularmente envejece en roble francés durante 11 meses en sus propias, o sea, la fermentación la hace en sus propias lías. Y bueno, pues te da este vino. Qué aroma más. Exacto, en nariz notas ya unos aromas tienes esta parte de la compota de manzana un poco ahumado, notas un poco la madera, Pero muy hinojo, integrado. tienes un color amarillo más bien intenso, y con Sí, toques dorados. este color también será desenvejecimiento, ¿no? Bueno, sí, pero ten en cuenta que este es un vino del 2021, pero es verdad que es la propia uva ya de por sí. Entonces luego, y cuando vamos a la boca, Es muy diferente a otros vinos blancos, por decir entre comillas, tradicionales. Tiene una acidez muy, muy equilibrada, no es tan ácido como en general los vinos blancos. Sí que es verdad, esos toques ahumados, ¿verdad? ahumaditos. Tiene ese toque tostado que le da el roble, tienes, notas siempre un poco esa manzana un poco compotada, el hinojo, y los tonos, como dices tú, el ahumado y el tostado, y es un vino que se queda en boca. No es un vino que desaparece rápido. Es persistente. Persiste en boca, Sí, que generalmente los blancos
desaparecen rápido. O sea, muy rápido, muy rápidamente, pero sí que sí. tiene persistencia. Muy rico. La verdad es que está estupendo. Pues bueno, este es el primero y te diré que ahora dentro del año que viene sacamos el mismo con la parte envejecida con gran reserva, que es un desafío también para ver cómo se comporta. Así que estaremos encantados de probarlo juntos y de Estupendo. ver qué os parece también ese, a ver cómo será. Uy, perdón. Este sería el Este es albillo mayor. La variedad de albillo mayor es autóctona de la zona. Sí, sí. Porque, y además entiendo que al estar a tanta altura, porque al final la variedad, como cualquier vegetal, se adapta al entorno que tiene. Quizá en Ribera del Duero, por estos contrastes de temperatura y esa altura con la que me estás hablando, digamos, por las noches más frías, por el día más cálidas, una amplitud térmica tan grande, hace que la uva en la piel sea más gruesa y que luego aporte más. Yo creo, fíjate, es una uva muy resiliente en el fondo, porque está acostumbrada a estos extremos. Bueno, el 2021 particularmente fue el año de Filomena. Fue un año donde nevó muchísimo. Pues se nos había olvidado ya. Fue un año de muchísima agua. Y a pesar de. Y fue un año muy interesante, porque fue un año bastante atípico, muy atípico climatológicamente. Con lo cual, teníamos muchísima curiosidad por ver cómo esa uva iba a comportarse, cómo iba a reaccionar. Y al final el resultado ha sido ni tan mal, o sea, no ha sido nada malo, ha sido al revés, un resultado muy bueno. Y entonces nos ha gustado mucho. La verdad es que fue un año, hemos tenido mucha suerte, es un año que ha salido muy bien, como dices tú, con una acidez muy equilibrada y que bueno, pues que está teniendo bastante éxito. Y además sois de los primeros que os habéis atrevido a hacer un blanco con variedad autóctona de la zona y además en barrica, que no es tampoco muy habitual en la zona. No, exacto, pero fue un poco al inicio, empezamos y dije, venga, vamos a hacer una parte sin barrica, una parte con barrica. Probábamos porque no sabíamos cómo se iba a comportar la uva. Estabais experimentando. Entonces estábamos experimentando y según íbamos catando en barrica, pues mira, este tipo de tostada a la madera le queda mejor, este tipo de roble le queda mejor, y íbamos adaptando. Entonces el primer año fue un poco un año de prueba, pero ya vamos viendo cómo se comportan y cada año está saliendo más bueno y mejor. Estupendo. Así que, a ver. Háblame del Gran Reserva, sírveme un poquito que lo vayamos probando. Entonces, este es un poco el vino estrella, porque es un vino, a mí, bueno, este es mi ojo, este es mi debilidad, pero porque esta ha sido mi apuesta. Realmente ten en cuenta que la Ribera del Duero es una zona de vinos tintos, es una zona de... Y bueno, pues yo me propuse hacer un vino Gran Reserva que fuera de muchísima calidad. Entonces, aquí son uvas propias una parte y otra parte son uvas también casi centenarias, de 60, 80, 100 años, siempre de la zona este. La particularidad del tinto es que cambiamos el tipo de vinificación, se hace, que esto lo cambié con respecto a mi madre, en cubas de 5.000 litros para poder elaborar por zonas. O sea, cada pequeña parcela de propiedad o de donde viene la uva se elabora ella sola para saber qué tipo de uva nos da. Y esto nos permite mantener la excelencia, porque si tenemos vinos excelentes, ese no hace falta luego meterlo en una barrica y mezclarlo con... Es curioso porque en el tabaco también ocurre. ¿Ah, sí? Allí en Cuba, cuando se hacen las cosechas, hay en Las Vegas, que es donde se cultiva el tabaco, a las orillas de los ríos, pues cada vega tiene unas características que, aunque en general, mineralógicamente son similares, pero cada una tiene sus particularidades. Y cada tipo de tabaco que componen el cupás, la ligada de cada puro, en cada paca, en cada tercio, tiene su identificación, de qué vega viene, en qué fecha se ha recogido, qué tipo de tabaco, qué clase es, etcétera, etcétera, para luego facilitar que los maestros de ligas, que son como los enólogos del vino, te cogen de aquí, de esta vega, te cogen de aquella, y te hacen la mezcla, la ligada, el cupás de cada uno de los tabacos. Pues no sabía, pero ves, es exactamente la misma filosofía, que cuando tienes depósitos de 15.000 litros, por ejemplo, pues en un momento dado tienes que volver a meter lo excelente a lo mejor con lo muy bueno, y ya es una pena de cara al excelente. Entonces, haciendo esto, pues nos permitió mantener, y así es como seleccionamos realmente con lo que hacemos el Gran Reserva. Y lo que ese año tiene menos calidad, o no es tan excelente para envejecer como nos gusta que envejezca, con ese hacemos el crianza, que sigue siendo un vinazo, pero y entonces este vino, y luego tiene
está en 36 meses en barrica. Entonces aquí este sí que tiene, tiene potencia, ¿eh? Mucha estructura, cuerpo, entiendo. Tiene, entonces, En nariz es una golosina, es sí, espectacular. notas el regaliz, notas la fruta negra, La fruta negra, sí, sí, estupendo. El tanino también tiene una integración brutal. tiene un tanino muy potente que le hace potente en boca, o sea, le hace largo en boca también. Notas esa fruta, no tiene toques de café, de tostado también, que notas aquí. Y aquí, fíjate, vemos un poco esa similitud que tú decías antes del tabaco, los tostados. Sí, sí, sí. Además, concretamente en este tabaco que tenemos hoy, lo vas a notar tostados y torrefactos, los vas a notar con bastante intensidad. Y este año, este vino es 2017, fue un año muy duro en la Ribera del Duero, fue un año muy difícil porque fue un año de grandísimas heladas y de mucha sequía. Entonces, una vez más, la uva tuvo que sacar lo mejor que pudo de ella misma de cara a su resiliencia, porque fue un año muy difícil. De hecho, fue una cosecha de muy poca producción a raíz de estos problemas climatológicos y sacó. Luego es verdad que, bueno, una vez más, hicimos una producción mucho menor, porque con nuestros criterios un poco de exclusividad y de excelencia, pues que había que hacer un vino que realmente tuviese los criterios que buscamos para un vino que pueda ir a gran reserva. Ten en cuenta que un vino de gran reserva es un vino que tiene que hacer como mínimo 24 meses de barrica y estar 3 años envejeciendo en botella antes de poder salir al mercado. ¿Cuál es un vino que está 5 años y que tiene que tener criterios para poder envejecer y para que aquellos que son amantes del vino envejecido y del vino y que quieran dejar envejecer el vino, que lo puedan hacer? Y entonces eso fue un poco... O sea que a vosotros, como ocurre yo creo en todo el mundo, la parte del cambio climático también os está afectando. Mucho, está afectando mucho y fíjate que es uno de mis grandes caballos de batalla por varios motivos. Primero porque, como te decía antes, nosotros que seguimos intentando mantener una producción y un cultivo de la uva muy biosostenible, pues lo notas y entonces ahí se quiere. Y luego el mayor problema, ¿no?, al que estamos confrontados es el aumento del grado. Cómo el grado está subiendo, entonces tenemos que, de la forma lo más natural, pues protegiendo con la hoja La incidencia solar. Sí, quitarle, pues dejar en el momento de la poda, pues dejar un poco más de hoja para que proteja luego el sol, que también es difícil porque tienes que mantener que la uva sea suficientemente potente y mantenga el cuerpo. O sea que es un equilibrio difícil de buscar, ¿eh? Pero es verdad que el cambio climático nos está afectando muchísimo. Sí, por desgracia es generalizado todas estas circunstancias y porque también me ha chocado mucho que ya hablabas de que tu madre antiguamente ya utilizaba técnicas que hoy están muy de moda, como la sostenibilidad, que sea utilizando los menos posibles químicos, etcétera, que sea ecológico todo el tema, ¿sabes? Y eso es porque hoy en día, cada día más en el tabaco, ya desde hace muchos años, en el habano, pues se viene haciendo de esa forma también para mantener, pues eso, que la variedad sea resistente a enfermedades de forma natural y que mantenga las características organolépticas que tiene el tabaco negro cubano, que se considera el mejor del mundo en cuanto a calidad organoléptica, ¿vale? Y si quieres te voy a ir hablando de este tabaquito. Cuéntame. Y de esta marca de Ramón Allones. Ramón Allones, bueno, tú bien sabes que la gran mayoría de marcas de habanos hay un español detrás, en casi todas, hay alguna que no. Y en este caso Ramón Allones era un gallego, pues que marchó para allá, para Cuba, a las Indias, que las llamaban en su momento, para hacer fortuna. Se enamoró de la cultura del tabaco, crea su propia fábrica y de hecho en la actualidad
La marca Ramón Allones es la segunda marca más antigua dentro del portfolio de las 27 marcas que tiene Habanos. Solo queda una por detrás, que es por Larrañaga, que es de 1834, y Ramón Allones es de 1837. En breve se van a cumplir ya el 200 aniversario de la marca, y esta marca siempre se ha caracterizado por tener mucha intensidad. Dentro de los parámetros de cata, y uno de los más importantes que tienen los habanos, es lo que se llama territorio de sabor o fortaleza, que en este caso estamos en unas fortalezas altas. Además, tú hablabas hace un rato del marketing, del branding, etcétera. Pues Ramón Allones, en aquellos años, de 1837, en esa década, él ya fue un visionario del marketing y fue el primero que empezó a decorar las cajas de los habanos, los cajones habilitados, estas que vienen decoradas, con colores, utilizando el logo de la marca, haciéndolos distinguirse. Seguro que fue un pionero en aquella época, Sí, una provocación casi, si me apuras. Correcto, en aquellos años casi que fue así, y han llegado hasta nuestros días ese tipo de cajas, de cajones, ha llegado hasta nuestros días, han ido variando las unidades que hay dentro, pero el concepto se ha mantenido exactamente igual. Y también inventó un tipo de caja que es muy apreciada para los fumadores de habanos, sobre todo en una vitola que se llama 898, que toma el nombre precisamente de esa caja que ideó Ramón Allones, puesto que las cajas de 25 cigarros, por ejemplo, tienen una camada de 12 cigarros y otra camada de 13. Él inventó una caja que era 8 cigarros abajo, 9 en el centro y 8 arriba, una caja bombada, sin aristas vivas, a diferencia de los cajones corrientes, que también se ha transmitido a lo largo de la historia, y fue el primero, Ramón Allones fue el primero que hizo el 898, que luego se ha reproducido en Partagás y que es una de las vitolas clásicas, elegantes, de toda la vida. Y este tabaco concretamente, el que tenemos ahora, su vitola de galera, como llaman al puro en la fábrica, es noblezas. Noblezas no solamente por la nobleza del tabaco que tiene, sino que yo creo que también hace un homenaje a los torcedores, a los que hacen los puros en las galeras de torcido, en ese noble arte que es la elaboración totalmente a mano de los habanos, que no se da en ninguna otra parte del mundo. En el resto del mundo utilizan una técnica similar, porque hay que tener en cuenta que todo esto nace en Cuba y luego se va extrapolando a otros orígenes, y se consideran hechos a mano, pero no totalmente a mano, porque no interviene ninguna máquina, simplemente son las manos del torcedor, la tabla de rolar, que es donde se van a apoyar para ir haciendo, si tienen que hacer recortes de la hoja de la capa con la chaveta, el casquillo para hacer el remate final de la caja, de la cabeza, perdón, la guillotina para darle la longitud, y el molde para ayudar a la forma redondeada que tienen los cigarros parejos, que son rectilíneos en toda su longitud, como es este, y que no vienen embalsados en forma cúbica, es decir, en forma casi cuadrada, que no son redondos, pero al meterlos en la caja tienen una ligera presión, pues como los Montecristos, el 1, el 2, el 3, el 4, etc. Y nos vamos a encontrar un tabaco que si no fumo se me apaga, muy Ramón Allones. Ahora estamos en una fortaleza de inicio un poquito más arriba de media, que va a ir evolucionando hasta llegar a esa fortaleza fuerte que tiene Ramón Allones. Una madera ahumada, madera tostada, frutos secos vamos a encontrar. A mí me lleva más hacia avellanas, nueces, los torrefactos de fondo, las puntas dulzonas, que también son muy características de Ramón Allones. Esas especias también en el inicio son un poquito más sutiles, va a ir cogiendo potencia y fuerza. Yo qué sé, recuerdos de cedro, de ahumado, de cacaos, un pelín de acidez que tiene también, a mí me recuerda a la uva pasa, esas mieles, esas vainillas, que yo creo que van a ir bien, sobre todo en el primer tercio, con el sueco albillo mayor, y a partir de mitad de cigarro de segundo tercio, por las características
que tiene Virtus Gran Reserva es un espectáculo. Además, los dos que tienen una acidez muy equilibrada, yo creo que van a hacer una fumada estupenda en este tabaco, que es un cepo 52, algo más de 2 centímetros de diámetro, con 138 de largo. Tiene 3 milímetros más de longitud que un Edmundo de Montecristo, que es una vitola que, aunque es relativamente joven, también se ha convertido en un clásico, y sobre todo para aquellos que buscan de matices más intensos y con un posgusto muy largo. Ya iremos viendo cómo van evolucionando con los dos vinos mientras que seguimos Claro, con nuestra conversación. Estabas hablando antes de los caballos. A mí también me gustan los caballos. Por desgracia no tengo tiempo para estar con ellos. Tengo amigos que tienen fincas, algunos rejoneador, etcétera, y me introdujeron en este mundillo del cuidado, del cariño, del amor al caballo, que yo lo trasladé muy rápidamente al mundo del habano, si no fuera por estos vegueros que ponen tanto empeño, tanto esfuerzo, que además también le pasa como a ti, que vienen de tradición, de abuelos, padres, bisabuelos, etcétera, que se han ido transmitiendo todos esos sabiduría, toda esa cultura. Yo recuerdo en algunas ocasiones estar en el campo, allí en Pinar del Río, en Las Vegas, estar con el veguero en cuestión, estar fumando un tabaquito por la tarde, mirar al cielo y decir: mañana tenemos que empezar la cosecha. Y dices: pero ¿en qué te basas? Sí, porque va a entrar un frente frío. Dices: bueno, se hace una temperatura estupenda. Al día siguiente, evidentemente, entraba el frente frío. La planta, como tú bien sabes, es un ser vivo que se va modificando. Es decir, es hoy el momento óptimo para poder hacer esto, como otras muchas labores que se dan para conseguir que la materia prima tenga la mayor calidad, como os pasa a vosotros, como me estabas comentando, decir: oye, vamos a quitar estas uvas, vamos a dejar las hojas. Es exactamente lo que dices. Mira, está el mundo del habano, el mundo del vino, incluso el mundo del caballo, son tres mundos que tienen detrás para que nosotros estemos disfrutando de esta copa, de este puro, o incluso cuando tú ves un caballo en una competición, el trabajo de gente que hay detrás es impresionante. La gente ve la botella, la gente ve el puro, la gente ve el caballo, pero y es un poco un homenaje a toda esa gente anónima que está detrás, que permiten que nosotros estemos disfrutando del puro, del caballo, del vino. Entonces, y tienes toda razón, es una forma también de rendir ese homenaje silencioso, porque al final nadie muchas veces, desgraciadamente, les pone en valor. Pero es verdad, porque hay muchísimo trabajo de muchísima gente y hay muchísimas similitudes entre los tres mundos. Totalmente. Fíjate, estaba probándolo con Albillo Mayol, y este tabaco, que tiene un amargo muy bajo, todo el tabaco tiene un punto de amargor. Este tabaco Ramón Ayone se caracteriza también por tener un amargor muy equilibrado y muy bajo. Y en principio, con los blancos, que parece que te tiran un poco más para atrás, sobre todo por la alta acidez que suelen tener a la hora de hacer un equilibrio, en este caso la acidez es muy refrescante sin llegar a ser invasiva, le resta completamente el amargo al tabaco, nos saca unas puntas un poquito más terrosas y un poquito más minerales, con un posgusto muy largo. El tabaco sigue sabiendo a tabaco, el vino me sigue sabiendo a vino, y deja un equilibrio y un posgusto muy largo. Además, esa acidez ayuda a concentrar junto con la punta amarga que tiene el tabaco, que es, como digo, muy sutil, y hace una sensación en boca estupenda. Estoy de acuerdo, y fíjate, yo no soy un experto en puros, pero es verdad que la acidez equilibrada resalta y los aromas y la sensación Está excelente. Ya te digo que es maridar con vinos blancos. A ver, insisto, el mejor maridaje es el que más le gusta a cada uno, partiendo de esa base, ¿vale? Pero sí que es verdad que cuando buscas equilibrios y que no haya aristas, con los vinos blancos suele ser más complicado, suele costar un poquito más. Con los vinos tintos, como ahora veremos con este Virtus Gran Reserva, que además al tabaco, ese largo envejecimiento en la barrica le va bastante bien, le va mejor un Gran Reserva a un habano que un vino joven, que no quiere decir que el vino joven no le puede ir bien, pero ese toque de la madera, el tostado de la barrica, etcétera, le va a ayudar, porque ya los encontramos en la propia materia prima que tenemos en este caso. Y voy a probarlo a ver qué tal está.
que seguro que a está ver excelente. Esas frutas negras, madre mía, qué intensidad, qué bueno. Mucho cuerpo también tiene, mucha estructura tiene el vino también. Sí, es cierto que es... De hecho, cada vez hay más gente que, sobre todo después de un almuerzo, lo típico, queda un poquito en la botella de vino, se encienden el habano, continúan con el vino, aunque luego posteriormente, porque claro, por ejemplo, este tabaco que tenemos ahora, estamos en una hora de fumada, más o menos, depende también de cada fumador, te da tiempo para poder probar con diversas cosas, claro. ¿vale? Entonces, terminar ese vino que ha quedado de lo que es la propia, del propio almuerzo como tal, ya entrando en la parte de la sobremesa, cada vez hay más gente que sigue con el vino, fumándose el habano, disfrutando del habano, y en este caso es que es una maravilla. Sí, estoy de acuerdo contigo. Es una maravilla el Gran Reserva, y eso que todavía le falta un poquito de evolución al tabaco, con lo cual, si ya aquí hay una armonía importante, cuando subamos un poquito la combustión va a ser excelente. Lo estoy viendo venir y es una maravilla, una delicia, es un bombón. A mí las notas, esas torrefactas que también están en el vino, con esas frutas negras intensas, junto con la terrosidad, el torrefacto que tenemos, el café, puntas de cacao que también encontramos en el cigarro, ese cedro ahumado, que combina muy bien con el tostado de la barrica, está excelente, me encanta. Me encanta, es un descubrimiento Desde vuestros vinos. Y oye, una pregunta. Cuéntame. Hemos hablado del blanco, del albillo mayor, hemos hablado de que tenéis crianzas también y gran reserva. Parece como que queda un escalón entre medias del crianza Pues y mira, el, es y el gran cierto, reserva, ¿no? cuando en los inicios, en 2013, empezamos haciendo los tres. Empezamos haciendo crianza, reserva y gran reserva. Pero con esa filosofía de buscar siempre la excelencia, pues claro, nos dimos cuenta de que los reservas eran descartes de gran reserva y que los crianzas eran un descarte de reserva. Entonces dije, cuando al final la gente hace lo contrario. O sea, los buenos crianzas los lleva a reserva y los buenos reservas los lleva a gran reserva. Y nosotros hacemos al revés, porque como desde el principio habíamos buscado la excelencia en las barricas, en las fermentaciones en barrica, cambiando de barricas anualmente. O sea, realmente, entonces nos dimos cuenta de que no tenía sentido, cuando podíamos hacer más gran reserva, reducir a reserva solo por el hecho de decir, tengo un reserva. Eso por un lado a nivel, digamos, enológico. Y luego a nivel comercial, a nivel de precios, dije, esto nos obliga a sacar grandes reservas a unos precios mucho más caros, Más altos. más Sí. altos, cuando podríamos ser más accesibles siempre de un gran reserva de grande calidad. Entonces fue la opción por la que decidimos tener un vino más accesible, que es el crianza, y un vino más especial, más exclusivo, que es el gran reserva. Cuando además, claro, el gran reserva, ten en cuenta que son vinos que están antes de salir de casa, de la bodega, ya son 5 años, con lo cual ya son vinos que en el mercado ya tienen entonces, y así dábamos una opción a los dos tipos de cliente, al consumidor que le gusta el vino más joven, más reciente, tienen el crianza, que al final son vinos que ya tienen también su cuerpo y su potencia, pero siempre son vinos más jóvenes, y luego la opción del gran reserva. Entonces fue la opción por la que decidimos quedarnos con eso, y la misma opción hemos reproducido en el albillo mayor, porque el albillo mayor todavía, obviamente siendo la primera cosecha del 2019, que no lo hicimos, empezamos en el año siguiente con el gran reserva, y a finales de este año saldrá el primer gran reserva de albillo mayor. Que eso es una novedad. En blanco. En blanco, y que te diré que lo he probado en la bodega y creo que es espectacular. Estaré curioso de ver cómo se marida el puro, porque Por eso lo sí que me estás diciendo, tiene muy buena perspectiva. Lo es, lo es. Y así una vez más, pues en ese lado un poco científico, curioso, innovador, de ver cómo se va a comportar, ha sido la idea de hacerlo.
Y entonces, así que espero que podamos repetir y volver a verlo Seguro cuando lo que sí, tengamos. seguro que sí, Íñigo. Ha sido un placer que nos hayas introducido en la cultura de Ribera del Duero por medio de Bodegas Virtus. Un placer y un privilegio catar estos dos vinazos, que además se lo voy a recomendar que lo prueben a los socios. Muchas gracias por esta charla tan amigable y tan instructiva. Agradecer a los socios del club este rato que nos han estado viendo. Vamos a invitar a la próxima cata, que será en breve. Os invito a que probéis los dos vinos Virtus, Albillo Mayol y el Sueco, y Virtus, que es una delicia, es una crema en boca, y junto con este Ramón Allones número 3 es excelente. Así que muchas gracias Íñigo. Gracias a ti, José Andrés, gracias por todo lo que he aprendido hoy del mundo del habano, de verdad. Volveremos a Muchísimas coincidir gracias. en otras Claro que ocasiones. sí. Muchas gracias a todos y muy buenos humos.